Hola de nuevo, compañeras, compañeros, a el siguiente video. En esta ocasión, como ya les había comentado con el video anterior de Rita Segato, en donde revisamos una primera parte de las estructuras elementales de la violencia, este texto que ella realiza, digamos, desde que ya tiene sus antecedentes desde los años 70 y que hasta nuestros días sigue generando una serie de conceptos importantes que surgieron posteriormente, como los que habíamos mencionado, que son las pedagogías de la crueldad y la propuesta también de las contrapedagogías de la crueldad, que también va ella a plantear y que vamos a ir haciendo conforme más avancemos en el curso, vamos a ir mezclando más conceptos, mezclando más posibilidades teóricas de análisis para las piezas, porque ya vamos acumulando más elementos y podemos movernos en estos territorios. Como les decía, dejo el recordatorio para que cuando hablemos de las distintas ramas de los feminismos, no lo hagamos de una manera, digamos, tan general, porque eso implica que también no seamos tan precisas o tan precisos cuando estemos hablando de un problema concreto, ¿no? Esto, como les decía, decir, por ejemplo, o aludir a un discurso mainstream, hablando de no tener nada que ver con, quizá a lo mejor con un tipo de feminismo, hablar de feminismo radical, por ejemplo, que es una de las cuestiones que en las redes se puede encontrar una a uno más cuando lee, pues precisamente, digamos, eso no beneficia ni el análisis, ni la crítica, ni la posibilidad tampoco de poder comprender de qué es de lo que se trata, ¿no? Sino que ubiquemos ciertos territorios, como les decía, si está ubicada en una escuela de teoría crítica, pero que además hace un énfasis en un ámbito de literatura comparada, en donde está proporcionando cierto concepto de política sexual, y dentro de ese concepto de política sexual encontramos distintas formas o enunciaciones o elementos, como pueden ser las figuras que aparecen ahí, como podría ser el juez, el, el gobernante, el militar, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que podemos adquirir a partir de los textos directos sobre feminismo. Y en este caso, bueno, pues vamos a comenzar haciendo estas referencias, como ya lo vimos, un tanto con Rita Segato. Ella se dirige sobre todo a sujetos que además tienen esta característica muy situada de estructuras de segregación, como son las prisiones, y que además también están relacionados con determinadas formas jurídicas que también los vinculan como sujetos más vulnerables a esta segregación por las estructuras de prisión, ¿no? Entonces vamos a hacer una unión de un tanto de lo que ya nos ha dicho Rita Segato con las estructuras elementales de la violencia, uniéndolos ahora con un texto clásico del cual vamos a hablar hoy, que es el texto de Angela Davis, que es, perdón, es un texto que
ha sido muy citado en distintas ocasiones, donde se regresa de muchas formas eh, para poder hablar sobre un análisis de racismo. Entonces, ella, vamos a ir juntando pues varias de las expresiones que ya hemos revisado y la propia historia, pues, de los feminismos, como decíamos, desde su avance ilustrado hasta nuestros días con distintas posiciones, ¿no? Y distintas ramas, y distintas críticas también internas que se hacen eh, en esta, en esta vertiente, como habíamos dicho, no solo de pensamiento, sino de acción vinculada con otros discursos también de los cuales hablamos en la contemporaneidad, ¿no? Eh, y bueno, este es un texto clásico, como habíamos dicho, Mujeres, Raza y Clase, de Angela Davis. Ella es una activista y también fue, esta su tesis doctoral, es muy importante, así como la de Kate Millett, de política sexual, y ella lo que hace, lo que plantea justamente es una crítica que no se había hecho anteriormente a, voy a poner mi reloj, si no se me va el tiempo. Hace una crítica a esta especie de genealogía de la cual hemos hablado, que también implica, pues, estas genealogías también siempre eh, tienen que ver con ciertos sujetos, ¿no? Y con ciertos territorios. Y no deja de esconder en sí una especie de figura que también aparece y que ella va a replantear precisamente con este texto, que es una idea de mujer que empieza a extenderse con esos problemas de esas mujeres, con esas corporalidades, con esas situaciones, con estas condiciones estructurales, sociales, económicas, educativas, etcétera, dentro de las sociedades de las que estamos hablando. Y eso tiene que ver, pues, precisamente con, ¿y qué pasa con las mujeres? Que son racializadas y que además también, digamos, no están dentro de ese canal de la mística de la feminidad, como habíamos dicho con Cathy Friedman, que plantea en ese texto explosivo de los años 50 en Norteamérica, como una opresión a la mujer en la vida doméstica, ¿no? Entonces, Angela Davis, pues por supuesto, va a hablar de unas mujeres que no tienen esas condiciones de vida doméstica, y va a poner puntos sobre las IES. Entonces, esto es mujeres, raza y clase, ¿no? O sea, aquí ya tenemos tres categorías directas con Angela Davis, que es el género, ¿no? ¿Cuál es esta idea de mujer? ¿Cuál es la idea o la construcción histórico-social y por lo tanto de poder que implica la raza? Y, por supuesto, bajo qué características de explotación de determinados sujetos ocurren estas estructuras y superestructuras de clase, ¿no? Entonces, pues podemos ver entonces que en este texto, pues ya Angela Davis está entrando de lleno con la crítica siempre necesaria eh, de, eh, de las luchas que no son de estos sujetos homogéneos dentro de los movimientos feministas. Y bueno, pues justamente ella lo que nos hace ver es cómo para pensar el mundo eh, contemporáneo necesitamos pensar necesariamente
la modernidad también como un orden colonial, ¿no? Si la modernidad hace lo que hace, como esta especie de planteamiento de sí misma frente a una tradición anterior en Occidente, no lo hace solamente porque existan en el orden de las ideas o en el orden de todas las ciencias sociales que nacen dentro de esta modernidad, sino porque también hay una estructura de distribución económica y por supuesto de explotación que la implica como modernidad, ¿no? Entonces, el colonialismo es una de las circunstancias que se entremezclan en estas situaciones y aquí los sujetos que son secuestrados literalmente de las poblaciones africanas con el modelo de esclavitud, son parte del discurso de la modernidad, ¿no? Y bueno, un ejemplo que nos va adentrando Angela Davis en esto es cómo podemos encontrar a lo largo de la historia una serie de grabados, si ustedes quieren revisar a través de sus apuntes de iconología, iconografía, etcétera, cuando se habla de América, aunque sea en el siglo XVIII, siglo XIX, en plena ilustración, por ejemplo, con los grabados de Gravelato y Cochin, etcétera, y cómo se repiten estos en las academias de arte, la idea, por ejemplo, de América o de África, ¿no? Entonces, es esta idea que decíamos con Rita Segato, de la idea del salvaje, de un individuo, no, ni siquiera un individuo, ni un sujeto, ni una persona jurídica, sino un cuerpo que puede ser anexado y que además puede ser vendido, explotado y distribuido por otros, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, ella nos hace ver cómo en estos traslados de regiones africanas hacia el continente africano, hacia América, o los distintos destinos de colonización, pues precisamente se llevaban a los más posibles, ¿no? Y había una serie de seguros que comienzan a distribuir la vida de estas corporalidades explotadas y si enfermaban durante el trayecto, por ejemplo, a llegar a estos lugares, era darlos al mar y reclamar, por ejemplo, el seguro por mercancía, ¿no? Y cómo son tomados, pues precisamente como mercancía. El esclavo valía más muerto que, eh, que, que vivo y enfermo, ¿no? En estos traslados, por ejemplo. Y esto lo podemos ver en distintas imágenes que nos plantea Angela Davis a lo largo del texto. En Mujeres, Raza y Clase, bueno, además de comenzar con esta idea que también podemos cruzar con uno de los capítulos de eh, los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, en los capítulos sobre el imperialismo y cómo tiene que ver precisamente con esta distribución de los cuerpos racializados, pues también Angela Davis, pues si cruzamos a Hannah Arendt por este lado, en los orígenes del totalitarismo, más mujeres, raza y clase, tenemos un panorama muy rico para poder comprender el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, precisamente por eso la palabra esclavitud no puede ser tomada como si fuera cualquier cosa, ¿no? Cuando se habla de que una mujer está esclavizada a su espacio doméstico, siendo, digamos, por ejemplo, una mujer que tenga ese espacio doméstico a través de un contrato matrimonial, con ese hombre que finalmente sí va a ser un contrato patrimonial sobre la minoría de edad
que representa a una mujer para distintos ámbitos jurídicos, no es lo mismo esa circunstancia que la esclavitud. Por eso Angela Davis dice, la esclavitud no se es una esclava del espacio doméstico a partir de un contrato matrimonial, sino que aquí la esclavitud, vamos a hablar de esclavitud, dice Angela Davis, ¿no? Entonces, la mujer negra, para decirlo con las palabras de Angela Davis, pues es, la mujer negra no es considerada madre, que es uno de los ámbitos de las distintas teorías feministas que ya habíamos revisado, digamos, los siglos anteriores, pues precisamente no es ese ámbito en el que estamos entrando aquí, porque la mujer negra no es considerada una madre, sino una paridora. Es alguien que está pariendo mano de obra y no tiene derechos legítimos sobre los hijos. No, y los hijos además pueden ser tomados en cualquier momento, apartados de ella, vendidos también. Existe también la coerción sexual y la violación a estas esclavas, eh, eh, pero no se consideran como tales, es decir, como una violencia sexual o una violación, porque no son sujetos humanos, ¿no? Sino que son pertenencia patrimonial de determinada raza y clase y género, incluso incluido aquí, ¿no? Entonces, aquí empiezan a moverse todos estos criterios conceptuales bajo los cuales se habían hecho todos los análisis anteriores. Como ustedes recordarán, por ejemplo, la introducción de Simone de Beauvoir al segundo sexo es eh, no toda mujer es un útero, ¿no? Y es precisamente el problema, uno de los problemas que anuncia de inicio es cómo se iguala la mujer con la capacidad de parir, ¿no? En este sentido, también con la construcción de una idea de maternidad en Occidente para las mujeres, en ese ámbito contextual del cual está hablando eh, la propia eh, la propia Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, aunque ella sí, por supuesto, alcanza a ver cosas, ¿no? Simone de Beauvoir, en realidad, ya cuando estamos hablando de mujeres, raza y clase, ya han pasado muchísimas cosas en el siglo XX y este texto ya es un texto crítico con una tradición feminista tal cual se había presentado, por un orden de los derechos civiles también que representan a luchas políticas y sociales muy específicas. Entonces, sin embargo, también debemos de ser muy cuidadosas y cuidadosos cuando tomamos en cuenta como estos entrecruces, porque, por ejemplo, la dictadura argentina, aunque el delito por violación en realidad es hasta el siglo XXI que se da, y las violaciones realizadas durante la dictadura tampoco podían ser denunciadas como delitos porque no entraban en el orden jurídico precisamente. Entonces, hay toda una problemática, pues, que dependiendo de en dónde nos estamos situando, también va a tener su propia construcción de ese discurso. Es decir, nos ayuda a pensar todos estos textos que estamos revisando, pero cuando estamos hablando de algo muy específico y muy concreto, hay que voltear a ver también, pues, desde dónde se habla y qué elementos conceptuales o herramientas nos sirven para poder pensar aquellas condiciones de las cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una condición de encierro también, de segregación en los campos, de una violencia laboral
absoluta, de trabajos forzados, por ejemplo, de las mujeres que debían seguir trabajando en los campos, aunque estuvieran a pocos meses de parir, por ejemplo, ¿no? Y además también estar pariendo y pariendo y pariendo y pariendo, también bajo qué condiciones todas estas mujeres. Esto también da un análisis por parte de Angela Davis de cómo es que también las relaciones entre el sujeto blanco hegemónico con una subjetividad también feminista o no feminista, que también tiene estas condiciones de blanquitud, pues son distintas a las de a las relaciones sociales, por ejemplo, entre sujetos afroamericanos, africanos o de otras regiones, ¿no? Entonces, bueno, también aquí es importante anotar, por ejemplo, que Angela Davis nos menciona que el trabajo forzado en las minas, no solamente en los campos de algodón, eh, están los archivos, como el 50% de esa mano de obra eran las mujeres negras, ¿no? Y cómo también se le tomaba como esta eh, fuerza negra, que era este término al que hace referencia justamente Hannah Arendt cuando habla del imperialismo en los orígenes del totalitarismo, cómo es que se le llama a, a estas corporalidades como fuerza negra, ¿no? Es la obra, la mano de obra fuerte que permite el extractivismo de los territorios a partir de la explotación de los cuerpos. Esta explotación, bueno, pues es en todos los sentidos, es física, es patrimonial, es sexual, es psicológica, es emocional, es en todos los ámbitos. La violación sobre las mujeres negras es una violación distinta a la que podríamos plantear, por ejemplo, con Rita Segato, a partir de los elementos, las estructuras elementales de la violencia, aunque también está hablando de hombres racializados, ella, eh, sino, pero que está aquí planteando Angela Davis, pues ese dominio norteamericano, ¿no? Aunque lo amplía, por supuesto, pero no deja de pensar desde ese territorio. Entonces, ahí también hay una desmoralización del varón que es afrodescendiente porque la condición de su subjetivación como virilidad depende del patrimonio que tiene y al cual accede y al que también intercambia, ¿no? Y en cambio aquí, en este sentido, pues no es tal porque justamente nunca es dueño de sí. Entonces, aquí hay unas construcciones completamente distintas. ¿Cómo participa la literatura o el ámbito de lo simbólico en esto para Angela Davis? Por ejemplo, en este texto, que es La cabaña del tío Tom, va apareciendo un ámbito literario y editorial en el que se afianzan ciertos tipos de prejuicios raciales y al mismo tiempo que se promueven los abolicionismos esclavistas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en todos estos ámbitos una serie de paradojas y contradicciones que van a empezar a generar justamente una imagen o unas series de representaciones que no se adecuan justamente a los sujetos de los cuales estamos hablando. Entonces, en la literatura, pues está este texto, que es una novela escrita por una mujer blanca abolicionista y que es Harriet Stowe, en 1851, y en esta novela
pues se narra la vida del tío Tom, que es un esclavo, además con esta idea del tío, ¿no? Como si fuera un familiar, cosa que no es un esclavo, a través del cual se presenta la inmoralidad de la esclavitud, pero sin situar muchos de esos problemas de la población negra. Tiene un tono teológico, como muchas de las novelas abolicionistas escritas sobre todo por literatas blancas, y en el que participan como testigos de Dios, ¿no? O sea, cómo es que puede ser ético todas estas circunstancias y bueno, a la par que va generando una especie de conciencia sobre la vida en la esclavitud, también genera prejuicios porque no es esa la vida de la esclavitud, ¿no? Porque precisamente no se está hablando desde la corporalidad que lo está sufriendo, sino una especie de capacitismo y paternalismo sobre estas subjetividades que además quieren decir cómo hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, por supuesto hay figuras que contraponen estas condiciones, y todo esto nos lo va enseñando Angela Davis, abolicionistas de la esclavitud, que son los libertos, es decir, los esclavos liberados, que comienzan a hablar y a pugnar por los derechos, como Frederick Douglass, es un abolicionista negro que habla de la intersección entre la lucha de las mujeres contra el esclavismo de las mujeres blancas abolicionistas, eh, y cómo es que, por ejemplo, ahí están también implícitos en otras regiones o en otros territorios, están los movimientos por los derechos laborales de las mujeres o la participación de las mujeres de familias de clase media, que casi siempre tienen un papel vital en las editoriales. Entonces, ahí hay una mezcla que podríamos decir desde lo teórico, una mezcla sobre el ámbito marxista de las internacionales y por otro lado los abolicionismos de la esclavitud a partir de estos movimientos, y una efervescencia de todos los antecedentes de los derechos civiles, que además están cruzándose en la misma temporalidad en la que los estados-nación están emergiendo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Todas estas luchas, todas estas formas de educación, etcétera, o acceso a los saberes y a la construcción también de los mismos, pues nos genera un panorama como lo estamos viendo ahorita. Voy un poquito más rápido. Bueno, las mujeres de clase media que empiezan a hacer cabildeo, sobre todo, comenzaron a denunciar las insatisfactorias vidas domésticas, definiendo el matrimonio como una forma de esclavitud, que es lo que les comentaba. En cambio, para las mujeres obreras, la opresión económica se sufría en el trabajo, y además, bueno, son, como sabemos, y además es el antecedente de la lucha del 8M, pues cómo es que estas mujeres son encerradas en las fábricas, o cómo o podemos ver esto a partir de una mirada también muchas veces masculina, ¿no? Como Los Miserables de Víctor Hugo, etcétera. Eh, Todas estas formas en donde está entrecruzada pues la precariedad radical, la enfermedad, etcétera. Y entonces aquí hay muchos sujetos implícitos, ¿no? Hay un canto, por ejemplo, de estas mujeres obreras, de estas empleadas de las fábricas textiles de Lowell, en Massachusetts, que se declararon en huelga en 1836 y cantaban este tipo de consignas, ¿no? Como, oh, no puedo ser una esclava, no seré una esclava, o cuánto aprecio la libertad, no seré una esclava. Entonces, es así como
en realidad son esclavas con esas condiciones de la esclavitud de la que mujeres y hombres están viviendo en ese momento en el que también está esta ebullición, como decimos, del abolicionismo de la esclavitud con todas sus contradicciones implícitas con las mujeres abolicionistas y las personas abolicionistas eh, afrodescendientes. Posiblemente las primeras feministas describieron el matrimonio como una forma de esclavitud de la misma naturaleza que la sufrida por las personas negras, pero esto es un error decirlo por el valor impactante de la comparación, pues temían que de otro modo pudiera diluirse la gravedad de su protesta, pero en realidad estaban mm, pues ocultando esa realidad también bajo la cual estaba funcionando una especie de estructura que solamente ve una sola parte, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión implícita, por supuesto, y entonces empiezan los entrecruces de las luchas. Las mujeres abolicionistas blancas diseñaron métodos para recaudar fondos, aprendieron a difundir material escrito, a convocar reuniones con oradoras públicas, eran oradoras públicas. En Londres, por ejemplo, en el 1840 se lleva a cabo la Convención Mundial contra la Esclavitud. Y además también está, como habíamos mencionado, en uno de los primeros videos que vimos una introducción a los feminismos, la Convención Seneca Falls, que propone en acento la institución del matrimonio y sus efectos dañinos en el 1848. En otras palabras, la declaración de Seneca Falls proponía un análisis de la condición femenina que no reparaba en circunstancias de las mujeres que no pertenecían a esa misma clase social que las mujeres que confeccionaron el documento, ¿no? Es decir, no todas las mujeres eh, tienen ese acceso al contrato matrimonial eh, que por supuesto tiene una distinción entre los sujetos jurídicos que están implícitos entre el varón y la mujer, pero que no, digamos que solucionar ese ámbito no sería suficiente, ¿no? O sea, pensemos en la realidad en México, cuántas personas realmente se casan, y cuántas no, y qué beneficios hay en un contrato de ese tipo para la mujer si solamente resolvemos esa condición del contrato matrimonial aparentemente con un discurso de igualdad, ¿no? Entonces, no se puede quedar, como decíamos, ese es como casi de las primeras, solicitudes del feminismo, bueno, no solicitudes, demandas, justamente las de la igualdad, pero conforme avanzamos en los siglos nos damos cuenta que es muchísimo más complejo que solamente ese ámbito específico. Entonces, bueno, pues de este abolicionista, de Douglas, la hija, Rosetta Douglas, se le prohíbe al mismo tiempo, por ejemplo, para ver estas contradicciones, se le prohíbe entrar a una escuela y quien dio esa orden de prohibición fue una mujer abolicionista, ¿no? Las dirigentes del movimiento de mujeres no sospechaban que pudiera haber una relación sistémica entre la esclavitud de las personas negras en el sur, la explotación económica de los trabajadores del norte y la opresión social de las mujeres. Entonces, aquí, como vamos viendo este entramado de estructura, pues es eh, si se llega a la abolición de la esclavitud, pero no se dan los derechos civiles a las personas afrodescendientes, así como a las mujeres como población en general, es decir, a la mujer se le niega eh, recibir herencia, comprar territorios, por ejemplo, ¿no? Siempre debe de estar o asistir al médico si no lo hace bajo la tutela de su, este, em, de quien de quien le esté tutelando, que sea el marido, sea el padre, sea el tutor,
También esta circunstancia en los derechos civiles de las personas afrodescendientes, si se da la abolición de la esclavitud, pero no se permite el derecho al voto y a ser votados o votadas y votados o a tener acceso a la educación o a todos estos derechos que están implícitos para que las estructuras definitivamente sí se puedan mover, eh, entonces no se pueden lograr en su dimensión más amplia realmente posibilidades de equidad entre al interior de una sociedad, ¿no? Entonces, había que pugnar desde las distintas luchas, pero todas estas luchas había una especie de ceguera para comprender a las otras, a los otros, y todavía la hay, de hecho, en muchos de los movimientos contemporáneos, feministas y de muchas orientaciones, para que se pueda ver sin estas cegueras, las formas en las que se coinciden y también en las que se plantean ciertas diferencias y por lo tanto también las acciones puedan ser también identificadas y más concretas, ¿no? El hecho de trabajar dentro de un movimiento abolicionista, nos dice Angela Davis, hizo que las mujeres blancas conocieran la naturaleza de la opresión de los seres humanos y este proceso que las llevó a un aprendizaje también les permitió extraer importantes lecciones para su propia subyugación. Al afirmar su derecho a oponerse a la esclavitud, protestaban a veces abiertamente, otras de manera implícita, contra su propia exclusión de la arena política. Si ellas no sabían cómo exponer colectivamente sus propias reivindicaciones, al menos podían defender la causa de una comunidad que también estaba oprimida. Y bueno, aquí tenemos a alguien que ya habíamos revisado en uno de los primeros videos, que es Elizabeth Staton, que también podemos ubicar aquí como hay un racismo implícito en el movimiento sufragista, por ejemplo, ¿no? De el feminismo eh, sufragista, llevado a cabo por estas feministas. Elizabeth Cady dijo que era mucho más importante para las mujeres recibir el derecho al sufragio que para los hombres negros, ¿no? O sea, aquí también podemos observar cómo en estas luchas ocurren también disyunciones que aparentan ser excluyentes, ¿no? Y que también que colocan precisamente esta discusión de una manera excluyente. Eh, Había que lograr el voto, ¿no? Para las mujeres. Por supuesto, aquí el sistema de patronaje en estas relaciones patriarcales hacía que si se le daba el voto a la población masculina afrodescendiente, los dueños, digamos, los dueños de sus vidas esclavizadas en un periodo anterior, podían acceder eh, a una base política que votaría por ellos sin problema, porque esos hombres cuya abolición de la esclavitud podía verse en realidad como al no tener los derechos civiles del trabajo, de la pertenencia, de la educación, etcétera, seguían dependiendo de estos dueños de las tierras y del capital, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones estructurales que no se están viendo. Entonces, ¿qué podían hacer las poblaciones, no? Sin el derecho a participar en elecciones, la persona negra seguía siendo esclava, no tenía propiedad, no había posibilidad cívicamente de ejercer sus derechos, llegaba incluso a una precariedad mucho más radical porque
el alimento, por ejemplo, la cuestión de la casa, de la higiene, etcétera, todo eso se volvía en su contra una vez afuera, ¿no? Y además también porque la violencia se exacerbó, el uso de las armas y las matanzas fueron mucho más radicales cuando estaban ocurriendo todos estos movimientos abolicionistas del esclavismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho con las estructuras elementales de la violencia de Rita Segato, lo que ocurre es que a estas se respeta el patrimonio del hombre blanco, ¿no? Es decir, no se mata al esclavo del hombre blanco porque es de su propiedad y por lo tanto es parte de su capital. Entonces, todas estas cuestiones colocan para Angela Davis, que es además, como les había dicho, pues es una activista, además ella también sufrió el encarcelamiento en su propia carne en los años 70 y la habían, por su vinculación con los movimientos por los derechos civiles de la población afroamericana, ella sabe pues de lo que está hablando, ¿no? De todos estos entrecruces. Entonces, ella nos menciona que hasta entonces se había pasado desapercibido qué extremo hasta qué extremo el norte de Norteamérica, porque se asume que es el sur, el racista, también estaba infectado de racismo y de violencias que se demostraron en estos años del siglo XIX, 1863, cuando rechaza a esta población negra, la persigue, la asesina y en el, aunque el sur tuviera el monopolio de la esclavitud, en realidad el patrocinio del racismo no era parte, no era solamente parte del territorio sureño. Entonces, pues lo que nos hace ver es, Angela Davis, es cómo debemos estar atentas y atentos a mezclar las distintas categorías de análisis para no ser ciegas o ciegos cuando estamos planteando cualquier práctica artística o cualquier análisis del discurso que tenga que ver con el arte, ¿no? Entonces, aquí hay racismo en el movimiento sufragista. Un hombre negro no supone la introducción de ningún elemento negro en el gobierno ni en la educación, y el ascenso de las mujeres nos dotará, dice, de poder adecuado para conducir a la raza anglosajona a una existencia superior y más noble, y de este modo, por la fuerza de la atracción, para elevar a todas las razas a un estadio incluso más alto del que jamás se puede alcanzar manteniendo el aislamiento político de los sexos. Entonces, aquí, como podemos observar en esta declaración de esta abolicionista de la esclavitud, Stanton, de quien vimos el rostro en la diapositiva anterior, pues precisamente hay una idea de raza, ¿no? Que no es una idea de construcción social e histórica como hemos visto que es una categoría de análisis como la del género, ¿no? El racismo en el movimiento sufragista, pues está la absorción de los movimientos por la capitalización del voto, es esto que les comentaba, de cómo aquellos propietarios de justamente de las vidas afrodescendientes, pues comienzan a capitalizar la idea de la abolición de la esclavitud para tener una base política de voto, y los efectos son los que encontramos como en esta diapositiva. Se las voy a dejar para que la puedan leer con detenimiento. De todos modos, el texto completo está en los archivos. Voy a ir un poquito más adelante para alcanzar a terminar.
Y bueno, pues también están leyes, ¿no? Cuando, esto también es muy importante para nosotros en lo contemporáneo, porque no significa que por ser ley sea, no sea racista. O sea, muchas veces las consignas que se dicen desde los feminismos es que son antiderechos, pero también tenemos que pensar que hay derechos que son racistas, ¿no? Como estas leyes de las cuales estamos hablando con Angela Davis, como las leyes de Jim Crow, que son leyes racistas. En la prohibición de matrimonios mixtos, por ejemplo, o la compartición de vagones separados en transportes públicos que se podían regular a criterio del Estado. Por ejemplo, era habitual que se prohibieran a los restaurantes servir comida en el mismo salón a personas blancas y negras, o que obligaran a todo tipo de instituciones y establecimientos a tener mostradores de atención al público separados. Estas leyes continuaron en vigor hasta la década de los 60, en la que fueron progresivamente abolidas gracias al auge del movimiento por los derechos civiles del cual es parte Angela Davis. En todo caso, antes de que los estados sureños pudieran comenzar a promulgar estas leyes sin riesgo de ser consideradas anticonstitucionales y por lo tanto derogadas, fue necesario que el Tribunal Supremo, en dos sentencias históricas, diera vía libre a la segregación legal, contraviniendo, de hecho, lo previsto en la 14ª enmienda y en la Ley de los Derechos Civiles. Entonces, todo este ámbito, pues, es importantísimo. También está el ámbito de la educación, es decir, cómo es que hay ejemplos también emblemáticos de cómo se contravienen, por ejemplo, estas iniciativas de ley racista, si las personas racializadas no pueden tener acceso a la educación, ¿no? Y esto, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos que nos da Angela Davis sobre la solidaridad de mujeres blancas hacia las negras que están ligados en la historia de la lucha del pueblo a partir de la educación, como Prudence Crandall y Margaret Douglas. Mm, como Mirtila Miner, que arriesgó su vida literalmente por tratar de impartir conocimientos a jóvenes negras. Y cuando inician escuelas para establecer pues, una escuela de maestras negras en Washington o en distintos espacios, ¿no? Eh, Relató su propia incredulidad cuando le anunció sus planes por primera vez a Frederick Douglass, pero se dio cuenta de todas estas condiciones estructurales, pero eran pocas, pues, las personas que se paraban frente a estas condiciones raciales en la educación o en el derecho. Y una última cuestión que también nos va a decir aquí en este sentido Angela Davis es el mito del violador negro, ¿no? O sea, cómo es, a qué vamos a unir lo de Rita Segato con porque ¿quiénes son los que están en las prisiones? Eh, hay un dato, por ejemplo, aquí en Angela Davis dice, de 455 hombres, 405, eh, 405 de los 455 hombres que fueron ejecutados entre 1930 y 1967 por una condena de violación eran negros, ¿no? Eh, las, las leyes de violación son leyes que se promulgan para protección del patrimonio femenino que se considera cuyo dueño se considera un sujeto blanco. O sea, por eso nacen esas leyes, ¿no? Son formuladas para proteger a los hombres de clases altas frente a agresiones que pudieran sufrir sus hijas y esposas, porque no es una ley que, eh, que lleve al ámbito de segregación jurídica y racial de las prisiones a los hombres blancos que violan a las mujeres racializadas o a los hombres racializados, ¿no? Justamente estas condiciones pues son las que nos hace ver Angela Davis. Ya desde ese momento, por supuesto, ella defiende un caso muy nombrado en aquellos años de, de una
de una acusación de violencia sexual por violación a los sujetos negros, eh, a quienes se les, sin pruebas, se les tomó como violadores de un caso de una mujer blanca, pero que en el análisis del caso, pues se ven muchísimas inconsistencias y esto también es una condición, digamos, que confronta a estas líneas feministas, ¿no? En donde también hay aspectos en donde la persona racializada, sea el varón negro en este caso, pues va a tener todas las condiciones en contra frente a todo un aparato que protege a un sujeto beneficiario de él, ¿no? Entonces, va a ser muy polémico, va a ser contradictorio, va a haber muchísimas cosas. Bueno, aquí pongo a Gerda Lerner, eh, a quien cita Angela Davis sobre el mito del violador, eh, en un texto justamente que es el origen del patriarcado, en donde precisamente hay una construcción de la sexualización de la mujer negra, ¿no? Descarriada como un ámbito de maldad y de pura sexualidad, o que perpetúa, y que también está en este ámbito con los linchamientos para mujeres y para hombres, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Angela Davis va retomando a distintas pensadoras dentro de las líneas feministas. No está descartando a las abolicionistas, sino que está diciendo, aquí están habiendo todas estas circunstancias racistas en los discursos de las abolicionistas. No está diciendo quiten, de las sufragistas, perdón, no está diciendo quiten el voto femenino, ¿no? Sino cómo está construyéndose de ese discurso desde un racismo implícito. Entonces, bueno, por ejemplo, ella lo que hace es analizar estas condiciones del abuso sexual del sujeto blanco hegemónico con el sujeto racializado y las condiciones en las que ambos están, ¿no? La rutina del abuso sexual servía para sustentar la esclavitud en la misma medida que el látigo y los azotes para las mujeres y para hombres afrodescendientes. La naturaleza irreprimible del impulso sexual, exista o no entre hombres blancos, no guarda ninguna relación con esta práctica de institucionalización, como ya nos dijo Rita Segato. Este texto es antes del de Rita Segato. Entonces, eso ya nosotros venimos como con un antecedente. Las violaciones, ella habla pues precisamente para plantear las violaciones por el Ku Klux Klan, o las violaciones que son parte de los rituales de iniciación en las universidades norteamericanas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo voy a dejar aquí. Vamos a continuar con nuestra, es mucho más amplio que esto, por supuesto, pero necesitamos avanzar. Y hasta aquí dejamos mujeres, raza y clase de Angela Davis.